Fíjense que quiero que comencemos recordando el pasaje que les envié de Ezequiel, ¿no? Capítulo 33, versículo 11, donde el Señor dice, yo no quiero la muerte del impío, el Señor no quiere la muerte de nadie, Dios no se goza, Dios no se alegra castigándonos aun y cuando lo merezcamos, aun y cuando sea justo. Él quiere que todos nosotros vengamos lógicamente al arrepentimiento, como ya ustedes saben, para que más bien en vez de ser castigados, en vez de recibir justicia, recibamos misericordia. Recuerdan que esto lo vimos, hermanos, cuando vimos el atributo de la soberanía de Dios. Ahora bien, ya el jueves pasado, vimos un poco lo que es la misericordia. Hermanos, disculpen, si son tan amables, por favor, quitan su micrófono. Se los agradezco, gracias. Eh, hoy quiero que entendamos más que de una forma académica, que entendamos en nuestro corazón, más que en teología, que podamos asimilar en nuestro espíritu lo hermoso y lo maravilloso que significa la misericordia de Dios para nosotros. Fíjense bien, de una forma muy sencilla, para que todos podamos entender, si alguien en algún momento les preguntara a ustedes qué es recibir misericordia de parte de Dios, qué es su misericordia, podríamos decir, para comenzar, que recibir misericordia es recibir algo simplemente que no merecemos. No merecemos, pero debemos recordar que en la infinita bondad, en el infinito amor de Dios, aunque no merezcamos misericordia, Dios nos las da. Y esto fíjense que va muy alineado a lo que el Antiguo Testamento nos explica. Por favor, bueno, el que quiera tomar nota, esto es importante para poder entender bien la misericordia, que en el Antiguo Testamento, fíjense de lo que hablamos, a pesar de que la gente creía que Dios era un Dios muy duro, muy cruel, muy fuerte, un Dios castigador, fíjense cómo en el Antiguo Testamento se define o se le explica al pueblo de Israel lo que es la misericordia. Hay, por decirlo así, conceptos básicos. Hola, Rosángela, buenas noches, Dios te bendiga. Eh, Perdonen, hermanos, ¿podrían quitar el micrófono? Gracias, se los agradezco. Ok, entonces, como les decía, la misericordia significa para el pueblo de Israel dos cosas. La primera, inclinarse con benevolencia, o sea, de una forma bondadosa, inclinarse con bondad hacia alguien inferior. No quiero que lo tomemos en un mal sentido, sino que en lo que era el hebreo antiguo, porque estamos hablando del Antiguo Testamento, cuando refería a alguien inferior, se refería a alguien en una situación o en una circunstancia de mayor fragilidad o desventaja que la nuestra. Ejemplo, un mendigo, un enfermo, por ejemplo, una viuda, un huérfano, o sea, a eso es a lo que se referían con la palabra inferior, alguien que estuviera en una desventaja frente a la persona, pues bueno, nosotros. Y lo que también podría, digamos, ampliar el concepto de lo que es la misericordia de Dios es sentir piedad por alguien, pero que esa piedad sea activa, no que sea pasiva. Ya les voy a explicar. Fíjense bien, Dios se compadece de la humanidad, pero Dios se compadece de una forma activa. Y cuando decimos que se compadece de una forma activa, no es solamente que, hablando de una forma muy humana, como que Dios tiene o genera un sentimiento de compasión. No es solamente eso. Dios se acerca a nosotros, Dios en su compasión, en su benevolencia, vemos cómo Él actúa. Y aquí vamos a ir ya a lo práctico y los invito por favor que vayamos a Éxodo capítulo 2 para que podamos entender lo que es una compasión activa, una benevolencia activa, una misericordia activa. Fíjense bien, sería Éxodo capítulo 2 versículos 23 al 25. Éxodo capítulo 2 versículos 23 al 25. Fíjense cómo dice la palabra del Señor. Me disculpan, voy a tomar un momento el celular para poder ver bien. Fíjense cómo dice. Aconteció que después de muchos días,
Sí. Ajá. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, o lo que ya nosotros entendemos que es la esclavitud. Fíjense cómo dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Por qué les indico, hermanos, que busquemos este pasaje para entender lo que es tener misericordia activa? Porque el ser humano, dentro de todo lo que son nuestras distintas experiencias, puedan ser con conocidos o puedan ser con extraños, cuando vemos a alguien que está en una situación que, hablando muy humanamente, que nos arruga el corazón, que nos hace sentir compasión, Dios nos enseña en la historia de cómo Él se acercó a Israel en esa terrible actitud, actuando por medio de Moisés. Y como ya les he dicho que la misericordia es un atributo que Dios quiere que nosotros también tengamos, que es un atributo que Él desea que nosotros también pongamos en práctica, entonces Dios aquí nos llama a entender de que cuando nosotros sepamos de alguien o conozcamos o simplemente veamos a alguien, aunque sea en la calle, en una situación de miseria, de ser un mendigo, de ser alguien enfermo, o si sabemos de alguien, la actitud del verdadero hijo de Dios, del cristiano, tiene que ser, por supuesto, en sus medidas, acercarse a esta persona, aunque sea tomar el tiempo para escuchar cuál es su sentir, cuál es su problema, qué le duele, qué lo aqueja, de que nos podamos acercar primero en una actitud de empatía para la que la persona pueda sentirse aliviada sabiendo de que hay alguien que se preocupa. ¿Quién de nosotros en alguna medida, muchachos, en alguna oportunidad no ha necesitado a alguien que lo oiga? Nos hemos sentido en cierta forma como débiles o vulnerables, o que hemos necesitado de alguien, sea con comida, sea con dinero, sea bueno, aunque sea simplemente con que nos escuchen. Entonces, fíjense, ya bueno, me perdonan los que no conocen bien la historia del Éxodo, pero los que sí la conocen ya saben que entonces Dios habló con Moisés para sacar a Israel de esa esclavitud que tenía en Egipto. Entonces, fíjense, es diferente, es diferente entonces entender de que el hombre pueda tener una actitud de misericordia pasiva y Dios tener una actitud de misericordia activa. Dios nos llama para que nosotros podamos pensar, para que seamos nosotros los que demos el primer paso en buscar a quién podemos ayudar, a quién podemos bendecir. De hecho, fíjense, voy a hacer un paréntesis porque quiero que al finalizar hoy este compartir, tomemos un tiempo en oración y pidamos a Dios que nos muestre, que nos enseñe, o tal vez si ya fácilmente sabemos quién, busquemos a alguien en nuestro corazón, en nuestro pensar, que nosotros sepamos que necesita ayuda, que necesita misericordia. Incluso alguien, no sé si es la situación de ustedes, hermanos, pero alguien que tal vez con quien tengamos alguna enemistad, con quien tengamos ese puente roto, alguien que de verdad nos duela y nos cueste pensar en esa persona porque nos ha podido herir, o simplemente cualquier persona, pero en la que nosotros, así como Dios hace, podamos tener misericordia activa. Es algo digamos, en la práctica de nuestra vida, y eso yo creo que es lo principal de nuestro compartir, que podamos imitar al Señor, que podamos imitar a Jesucristo. Fíjense, ahora los voy a invitar para que vayamos un momento, por favor, al Evangelio de Marcos, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Evangelio de Marcos, el capítulo 6, permítanme, ok. El capítulo 6, el versículo 34. Vamos aquí a continuar viendo lo que es la misericordia activa de Dios. Fíjense cómo dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos, pues, para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer.
Fíjense lo que en el versículo 37 dice el Señor Jesús. Respondiendo él, les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 panes y 2 peces. Entonces ya sabemos aquí, conocemos ya en parte la historia, de que Dios en ese momento fue en el que hizo la multiplicación de los panes y de los peces. Con este ejemplo lo que les quiero decir es, fíjense la diferencia entre lo que es simplemente sentir compasión y lo que es ser compasivo. El Hijo de Dios, nosotros, los que hemos vivido, conocido, experimentado la misericordia de Dios, necesitamos no solamente sentir la compasión, debemos, eso es, me perdonan, ahorita me voy a poner un poquito catedrático, sentir compasión es un sustantivo, pero ser compasivos es un verbo, o sea, es un actuar, es un accionar. Dios, como siempre se los he dicho, amados, en todo momento, Dios no solamente quiere que seamos oidores de su palabra, Dios quiere que seamos hacedores de su palabra. Dios quiere que nosotros demos testimonio en el mundo de que somos diferentes porque somos sus hijos, porque estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Ya nosotros estamos claros en que misericordia es algo que recibimos de Dios que no merecemos. Ya sabemos que la misericordia es inclinarse a alguien en una situación de desvalía. Ya podemos entender lo que es esa parte conceptual, lo que podemos leer en la Biblia, los pasajes, pero siempre el Señor Jesús nos mostró como ejemplo que nosotros debemos marcar esa diferencia, que aunque en algún momento nosotros estemos en una situación difícil, en una situación de complejidad o estemos cortos de tiempo en cualquier momento, pero que podamos ver a alguien a quien podamos bendecir, a quien podamos ayudar, a quien le podamos manifestar la misericordia de Dios, podamos aprovechar ese momento. Nosotros no sabemos, hermanos, el impacto, tú no sabes el impacto que tú puedes generar en cualquier persona, aunque sea regalándole un bollito de pan, aunque sea tomando un momento para escuchar a la persona. O fíjense cómo Jesús dijo, sintió misericordia y les enseñó muchas cosas. No existe mayor manifestación de misericordia por parte de ustedes y por parte mía que del hablarle de la verdad de la palabra de Jesucristo a una persona que espiritualmente hablando está muerta. Y ya ustedes me entienden cuando les hablo de muerte espiritual. Nosotros entonces, dentro de todo lo que podemos ver y vamos a continuar viendo, necesitamos entender que más que un concepto o más que de una forma intelectual podamos conocer o citar versículos, es entender la forma, la manera en la que Jesús se relacionó con la gente y en la forma en la que él actuó. No existe, amados, mayor prueba, mayor muestra de misericordia que la que el mismo Señor hizo en la cruz, por supuesto. Fíjense, los quiero invitar, por favor, y este pasaje va a ser bien importante. Los quiero invitar al Evangelio de Lucas, por favor, al Evangelio de Lucas, el capítulo 23, el versículo 3. Lucas 23, 3. Fíjense, vamos a ir un momento para acá y vamos a ver algo muy interesante en donde el Señor, fíjense, perdón, discúlpenme, Lucas 23, 39. Lucas 23, 39. Fíjense, les voy a hablar un poquito del contexto para no hacer tan largo este pasaje. Esto fue cuando ya Jesús estaba crucificado, que estaba en medio de los dos ladrones. Y entonces fíjense cómo dice en el versículo 37. Y diciendo, esto se refiere a uno de los ladrones, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. El versículo 38 dice, había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas que decía, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba.
sea, lo ofendía a Jesús diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecemos. Nuestros hechos han sido para merecer este castigo, mas este ningún mal hizo. Fíjense cómo dice, y dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el versículo 43 es el clave. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces fíjense bien, hermanos, ¿qué es lo que yo quiero que veamos aquí? ¿Por qué les leo este versículo? Vamos a tratar de entender un poco en profundidad lo que significa este momento para Jesús. El único justo que estaba siendo juzgado como un criminal, el único que nunca jamás pecó, o sea, Dios eterno e infinito, hecho hombre, hecho carne, sufriendo y padeciendo en esa cruz. Ya nosotros sabemos que mientras lo escupían, lo injuriaban, todas las torturas físicas que le hicieron, no vale la pena ahorita hablar de todo eso. Encima, aparte de todo el dolor físico que tenía, el dolor espiritual, porque en ese momento, y ya les he hablado de eso, perdonen para los que no tienen tanto tiempo con nosotros, aparte de eso, todo lo que es o lo que significaba en ese momento para el Señor, que su Padre, que Dios el Padre, le estaba imputando la culpa de todos nosotros los que en un futuro íbamos a creer en Él. Todo el castigo que nosotros y todas las generaciones que han creído en Él, todo el peso de la ira de Dios estaba cayendo sobre Jesús. ¿Y qué decía Jesús en ese momento? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a este ladrón que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, ¿qué le dijo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué podemos ver en un corazón que habla de esa forma mientras estaba sufriendo todo el peso de lo que les acabo de decir? El corazón de Jesús es misericordia. Él en sí, en su esencia, su atributo es misericordia. Y Jesús nos ha llamado a nosotros a que seamos iguales, a que tengamos el mismo corazón. Amados, y les confieso, comenzando por mí, como debe ser, cuán difícil en nuestra naturaleza, en nuestra carne, es tener un corazón así, porque no sé la vida, la realidad de ustedes, la verdad de ustedes, pero en lo que a mí respecta, en mi caminar, todas las oportunidades que hasta hoy sigo sufriendo algún tipo de injuria, algún tipo de injusticia, algún tipo de engaño, algún tipo de decepción, el corazón se me pone como una piedra en algún momento y lo que me gustaría es ver a esa persona sufrir terriblemente. Pero entonces cuando me confronto con la naturaleza de Jesucristo y cuando me confronto con este atributo, yo le digo, Señor, definitivamente necesito que la presencia de tu Espíritu Santo sea mayor en mí que la naturaleza de mi carne. O sea, fíjense cómo Dios en toda esa situación que estaba sufriendo, al ladrón le dijo, de cierto, hoy estarás conmigo en mi reino. Les voy a recordar algo y necesito recordarles algo muy importante. Fíjense que aquí no es que pusieron una musiquita suave de fondo, no le dijo al ladrón, pasa adelante, repite conmigo esta oración. No, le dijo, de cierto hoy estarás conmigo en el paraíso. El corazón de Dios, el corazón de Dios lo que busca es lo que ocurrió con este ladrón para que nosotros podamos recibir misericordia. ¿Qué pasó aquí? Vamos a entender el escenario. Este hombre le dice al otro, ni aún en el umbral de la muerte temes a tu Dios, sabiendo que lo que nosotros tenemos como castigo es justo. El ladrón estaba humillándose, reconociendo de que el castigo que él tenía, que él era culpable, era justo.
y reconociendo que Jesús, siendo un hombre inocente, estaba siendo castigado, se humilló delante de él. ¿Qué hizo? Le rogó y le dijo, Señor, acuérdate de mí. Yo quiero, por favor, que vamos a verlo de esta forma, nos pongamos nosotros en este momento en esa cruz, siendo ese ladrón, y si le decimos, si yo le dijera a Jesús en ese momento, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, ¿qué estoy haciendo? No le estoy rogando, no le estoy suplicando, por favor, acuérdate de mí. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes, hermanos, tal vez, a lo mejor nunca, no lo sé, pero cuántos de ustedes han podido estar en una situación tan necesitada que le digan a alguien, por favor, acuérdate de mí, no te olvides de mí, te necesito? O sea, vamos a tratar de entender a los ojos de ese ladrón lo que él quiso manifestarle al Señor. Y el Señor en muchos pasajes de los evangelios, él siempre decía, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocausto, porque el corazón de Dios es misericordia. Entonces, hermanos, que es lo que yo siempre les digo, nosotros estamos aquí para aprender a tener y a crear una relación con Dios y no simplemente una religión, porque Dios no quiere que tengamos simplemente ritos o que hagamos sacrificio o que hagamos promesas o que salgamos en Semana Santa caminando 2 kilómetros de rodillas sobre vidrio. Dios no quiere una vida religiosa. Dios quiere que así como Él dio el primer paso y se acercó a nosotros para perdonarnos, para buscarnos, porque aunque yo no le había pedido a Él perdón y misericordia, Él se acercó a mí y me brindó su misericordia. Entonces, Él quiere que de la misma forma sea el corazón de nosotros. Ahora bien, si fuéramos a la práctica, si fuéramos de la forma más práctica posible, si alguno de ustedes me dijera, ok, ¿cómo puedo ser entonces yo para parecerme a Jesús si tanto me cuesta poder ser misericordioso, poder perdonar o simplemente poder llevar una vida en la que Dios se agrade? Debemos recordar entonces lo que el apóstol Pablo nos enseña en Romanos capítulo 3, versículo 23. Si gustan, lo buscan. Si gustan, solamente lo escriben o lo buscan después, hermanos, como quieran. Fíjense qué nos dice Pablo. Pablo en la carta a los romanos, él se pone como en una posición como de un fiscal acusador y él nos enseña y dice, porque toda la humanidad ha sido destituida de la gloria de Dios. Tenemos que entender de que no podemos ver a Dios, no podemos oírlo, no podemos tocarlo, no podemos escuchar su voz. O sea, todo lo que nosotros podemos interrelacionarnos como humanos, no podemos hacerlo con Dios porque Dios nos destituyó, Dios nos apartó de Él. En el juicio que toda la humanidad tuvo, nos destituyó, pero en su misericordia, por medio de la cruz, gracias a su Hijo, Él quiere renovar y restaurar esa relación. Mientras estemos en esta carne, mientras estemos en esta vida, por eso es que les digo, Dios quiere establecer una relación de amor y de misericordia con nosotros, porque si alguien algún día te llegara a ti y te dijera, bueno, pero unos creen en Buda, otros creen en Mahoma, ¿qué diferencia tienes tú en que crees en Jesús? O sea, ¿qué diferencia hay entre las religiones? Que las religiones, tú que me escuchas, no te dan vida eterna, las religiones no te dan una verdadera relación con Jesús, porque lo que Dios quiere es que Él, como el único y verdadero Dios, se revele a tu vida, se reveló a la humanidad, enseñándonos que el único camino para poder alcanzar misericordia es por medio de su Hijo Jesucristo, y no simplemente llevar una religión, llevar unos pasos rituales, sino que así como hemos recibido de Él ese perdón y esa misericordia que está gratis en la cruz, y cuando digo gratis no me refiero a que no costó nada, sino que el que quiera aceptar a Cristo recibirá este amor. Entonces ahí es donde debemos entender que si yo quiero recibir ese perdón, esa vida eterna, y si yo quiero caminar por el camino de la vida eterna, entonces me tengo que parecer a Jesús. Fíjense bien, hermanos, que yo creo que otro, si pudiéramos decir otra parábola u otro pasaje
Lo buscamos ahí mismo en Lucas, pero en el capítulo 10. Y podríamos decir, ya para ir terminando, que yo creo que pocas, pocas parábolas, Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Pocas parábolas, amados, nos enseñan lo que significa tener misericordia. Vamos a Lucas capítulo 25 y fíjense cómo dice. Les leo rápido, ¿ok? Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Escuchen bien, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús y dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Hermanos, tanto el levita como el sacerdote en aquel tiempo se supone que eran hombres de Dios. Y fíjense que viendo un ser humano herido y tirado en el piso, medio muerto, dice Jesús que pasaron de largo. Pero fíjense que dice que otro, y acercándose, versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia. Quiero repetirles lo que él dice, lo que dijo en el versículo 25: maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. ¿Qué dice el versículo 33? Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia. Amados, ¿cuántas veces nosotros hemos podido o tenido la oportunidad de hacer misericordia con alguien de una forma activa? No solo sentir algo en nuestro corazón, no solo sentir compasión, sino acercarnos a alguien y hacer misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3, dice Jesús, que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Perdón, ¿quién fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que hizo misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amados, yo creo que más claro, imposible, lo que es el ejemplo en esta parábola de lo que Jesús quiere que sea nuestro corazón, que sea tu corazón, que no solamente seamos de sentir compasión, sino que nos acerquemos en misericordia a cualquiera, sea amigo, sea enemigo, lo amemos, incluso lo despreciemos y hagamos misericordia de cualquier forma. La misericordia es algo que Dios te ha regalado y te ha dado sin que la merezcas. Yo no merezco misericordia de Dios, pero en su infinito amor y bondad, que ya vimos al menos la bondad como atributo, Dios ha querido regalarte su vida. Y ahora volviendo cuando te dije que el amor y la salvación de Cristo están abiertas, parece que fuera gratuita, pero no es gratuita porque le costó todo a Dios. Y si ustedes se sorprenden cuando yo les diga cómo que le costó todo a Dios, la salvación de nosotros, tu salvación, el hecho de que Dios te regalara su misericordia, te extendiera su misericordia, a él le costó todo, porque le costó entregar a su hijo, le costó la vida de su hijo para que tú, si crees en él, puedas tener salvación y cada día que se presente cualquier situación para ti, tú puedas pedir misericordia y la recibas. ¿O acaso no está escrito también en el Antiguo Testamento? Dice: porque todos los días
su misericordia es nueva. La misericordia de Dios es nueva cada día. Dios se complace cuando amanece en mirarte, en amarte y en tratarte como si el día de ayer no hubiera existido. Y cada día de nuestra vida pecamos y ofendemos a Dios y nos alejamos de Él en la dureza de nuestro corazón. Pero Dios, cada día que amanece, Él quiere tratarte como si ayer no hubiera existido. Entonces, para irnos ya a lo práctico y cerrar, ¿cuántas personas le hemos negado misericordia? ¿Cuántas personas, aunque tal vez no las veamos, aunque estén al otro lado del planeta, pero en nuestro corazón todavía albergamos odio o resentimiento o distancia, o no, yo no quiero nada con esa persona? Amados, yo soy el primero que he pasado por eso 1000 veces, pero Jesús nos enseña con la parábola del samaritano, Jesús nos enseña con su propia vida en la cruz, Jesús nos enseña cuando alimentó a 5000, Jesús nos enseña cuando sanó a los enfermos, a que debes entregar todo por misericordia. La misericordia como el atributo de Dios es la base para que tú y yo podamos tener una relación de vida eterna con el dador de la vida eterna, con Jesús de Nazaret. Para cerrar, sí, por hoy, yo quiero que, miren, hermanos, si hay algo que me interesa que hoy se lleven grabado en su mente, es lo siguiente. Yo creo que todos han escuchado que Jesús, ahora como vencedor, como Rey de Reyes, como Dios y el Hijo de Dios que es, está sentado a la diestra del Padre. Jesús está sentado a la diestra del Padre y la Biblia, la palabra, su palabra dice que Él intercede día y noche por siempre a causa y a favor de nosotros. ¿Qué es lo que necesito que entiendas? No sé si lo has pensado tal vez de esta forma, o cuando escuchamos eso es como que uno dijera, oye, Jesús está aguantando en una jaula un león, una bestia furiosa que nos quiere despedazar, que nos quiere juzgar, alguien que nos odie. Jesús está, ya va, cálmate, mira, no, no, no. Cuando dice que Jesús intercede por nosotros delante del Padre, es una intercesión y es una relación que es de amor. No es ese Dios que te han querido vender, que te han enseñado, que es un Dios que lo único que está esperando es que te resbales para despedazarte. No. Dios dice en su palabra que Él es santo y que Él no va a perdonar el pecado, que Él va a juzgar el pecado con toda dureza. Pero en esa relación de misericordia que tienen el Padre y el Hijo, Jesús lo que está cumpliendo es el rol de sumo sacerdote para nosotros, en favor de nosotros, con Dios Padre. Pero si Dios Padre no fuera la fuente de toda misericordia, así como es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entre ellos dos no habría esa relación perfecta de amor en la que cuando yo peco, cuando yo fallo, que lo hago 1000 veces todos los días, entonces Jesús, yo me imagino y trato como de, dentro de todo lo que he aprendido en el Señor en su palabra, trato de imaginar cuando Jesús le dice, Padre, Omar ha pecado, ha fallado, pero acuérdate que yo morí por él, que el castigo que él merece, tú me lo diste a mí. Y el Padre, yo me imagino en su infinita misericordia que dice, es verdad, el juicio de la humanidad tenía que recibir un castigo para poder tener misericordia, que eso lo veremos otro día. Tú cumpliste con eso. Mi hijo Omar es perdonado por mí, porque tú pagaste el precio por él. Y así cada uno de ustedes. Cuando ustedes pecan y fallan, se arrepienten, vienen a la presencia de Jesús, le confiesan su pecado y le piden perdón, no es que Jesús está mediando delante de un ogro o delante de un juez que quiere decapitarlos, no. En esa relación de amor, Jesús te ama y el Padre te perdona porque tiene misericordia de ti, porque creíste en que su Hijo pagó tu castigo y ahora recibirás misericordia eterna. El Señor dice,
con amor eterno te he amado, dice en el libro de Jeremías. Qué cosa tan hermosa. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Grábense esas palabras. Con amor eterno Dios te ama, a ti que me escuchas, y te ha prolongado su misericordia, entendiendo que solo en Jesús es el único refugio en el que podemos alcanzar misericordia. Fuimos destituidos de la gloria de Dios en Romanos 3:23, pero ¿qué dice Juan 3:16? Juan 3:16 tumba Romanos 3:23, porque de tal manera nos amó Dios a nosotros que Él entregó todo, le costó todo porque entregó a su Hijo para que muriera por nosotros, y ahora no es que tengamos una religión, sino que tengamos una relación de amor y de vida eterna con Él. Y siempre les digo, la misericordia es la base de nuestra fe, de nuestro creer, si lo podemos llamar así como Santiago lo dijo, nuestra religión es la base de la misericordia, porque si hemos recibido misericordia, entonces tenemos que vivir dando misericordia, tenemos que vivir en perdón y tenemos nosotros que ser los que demos el paso para ir a buscar a los demás, para ayudarlos, para consolarlos, para compadecernos de ellos, así como Jesús se compadeció de mí antes. Yo estoy aquí sentado hablándote a ti porque antes de esto, antes de hoy, Jesús vino a buscarme, se compadeció de mí y aunque yo no lo merezco, Él me amó y me perdonó. Y ahora yo tengo que hacer lo mismo, hablando de la verdad de su palabra y con la persona que pueda estar a mi alcance, entonces yo hacer lo que Él hizo conmigo. Saben que hay una anécdota que yo escuché una vez que me pareció muy hermoso, de una persona que estaba vestida muy bien, perfumada, bañada, que se acercó a un mendigo, lo abrazó y lo besó. Y el mendigo le dice, ¿por qué te acercas a mí si yo estoy sucio, yo estoy hediondo, tú estás bañado, tú se ve que eres una persona importante, tienes colonia, ¿cómo me abrazas si yo estoy hediondo? ¿Y saben lo que esa persona le dijo? Porque tiempo atrás, por dentro, aunque me veas así, yo estaba más hediondo de lo que tú estás ahorita. Pero Cristo Jesús me amó y se acercó a mí y me enseñó su camino de amor. Por eso ahora yo te digo, Cristo te ama y yo también te amo. Y ayudó a esa persona y le ayudó a tener mejor calidad de vida. Y no supe más de eso, pero así amados hemos sido todos, que tal vez nunca hemos estado en situación de calle, que tal vez nunca hemos estado hediondos de meses, de años, pero por dentro, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo se acercó y me dijo, te amo sin condiciones, simplemente te amo y vengo a dar mi vida por ti. Eso es la misericordia de Dios. Podremos hablar de mucha teología, de muchos capítulos en la Biblia, pero Cristo lo que quiere es que ames a tu prójimo, así como Él primero te amó a ti. Si cumples eso, cumples toda la ley de Dios. Vamos a darle gracias al Señor, amados, por su misericordia, porque aunque no la merecemos, todos los días Dios nos las quiere dar sin condiciones. Gracias, amado Padre, te damos, Señor Jesús, porque aunque yo no merecía tu perdón, aunque soy un miserable de espíritu, aunque por dentro, Señor, yo estaba muerto y yo hedía, a ti no te importó y te acercaste a mí con tu amor y me amaste y me perdonaste y me regalaste la vida eterna por medio del precio más alto que nunca jamás se podrá pagar, porque entregaste tu vida por mí y ahora yo creo en ti, no en una relación de una simple religión, sino quiero amarte así como tú me has amado. Señor, todos los que estamos aquí presentes te damos gracias porque hemos visto el día de hoy por tu misericordia, porque hoy hemos comido por tu misericordia, porque nuestros hijos, Señor, tienen un techo y tienen comida por tu misericordia, porque todo lo que tenemos, Señor, es solamente gracias a tu misericordia, porque aunque tengamos mucho o tengamos poco, tenemos vida eterna en Cristo Jesús, tu Hijo, por tu misericordia.
tu amor y tu misericordia son los que nos sostienen, Señor. Y por eso solamente a ti, Jesús, Hijo de Dios, te entregamos toda honra y toda gloria. Y te damos gracias, Señor. Y te pedimos que siempre extiendas tu misericordia a nosotros y que nos ayudes a tener misericordia de otros, Señor. Que nos ayudes a predicar tu palabra para que tu misericordia también los pueda alcanzar. Señor, pon en nuestra mente a alguien con quien podamos practicar y hacer misericordia, con que no solamente sintamos compasión, sino que nos acerquemos, Señor, y tengamos el acto de misericordia. Yo te entrego a mis hermanos, Señor. Te pongo para que tú toques sus corazones y sus mentes, Señor, y los ayudes a ellos, así como me has ayudado a mí, a entender que tú quieres no una religión, que tú no quieres sacrificios, que tú quieres, Señor, es que tengamos misericordia de nuestro prójimo, así como tú, Jesús, tuviste misericordia de nosotros. Gracias, amado Señor, porque no hay palabra humana que pueda expresar el agradecimiento de nuestras vidas para ti. Por eso nos humillamos a tus pies delante de tu trono de santidad y te damos gracias, Señor, por esta noche. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice a su familia, a su descendencia, a sus padres, hermanos, amigos, a sus esposos y esposas, a todos, Señor. Bendícenos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén.